El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos, y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. En cambio, el ser humano muere y desaparece. Perece el mortal, ¿y dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el ser humano yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Ojalá me escondieras en el Seol y me ocultaras hasta apaciguarse tu ira. Ojalá me pusieras plazo para acordarte de mí. El ser humano que muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Pero ahora cuentas mis pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en un saco mi transgresión, encerrada mi iniquidad. Ciertamente un monte derrumbado se deshace, las peñas son removidas de su lugar, y las piedras se desgastan con el agua que el polvo de la tierra arrastra impetuosa. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del ser humano. Para siempre prevalecerá sobre él y él se irá. Desfigurará su rostro y lo despedirás. Si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Si son humillados, no se enterará. Pero sentirá el dolor de su propia carne y se afligirá en él su alma. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como hemos dicho, es el tercer discurso a la contestación de Zofar y ahora Silvia nos hablará sobre el tema. Bueno, bienvenidos todos, ya nos hemos saludado. Recordaros un poquito que en el boletín del día, si queréis mirarlo, del día 18 de abril, Armando nos hizo una especie de esquema de lo que era el libro de Job. En varios boletines fue saliendo, ¿no? Para que nos hiciéramos una idea de cómo era el libro. Pero justamente en este boletín explica un poco lo que es este primer ciclo de diálogos. Acordaros que todo el libro es muy grande y estamos en la primera tanda de discursos. Hay 3 ciclos en los que habla uno, le responden, habla otro, responde Job, habla otro y así se intercambian, ¿no? Pues así se repite 3 veces. Y hoy acabamos el primer ciclo. Entonces, habíamos acordado, ¿no, Marcelo? Que quizás no los toquemos todos, habiendo tocado estos primeros 3 ciclos, quizás pasemos luego ya al final porque son muy repetitivos, vienen a repetir conceptos y es un libro muy largo y nos podemos tirar así hasta después del verano. Y tampoco se trata de que nos cansemos, ¿no? Y bueno, como veis hoy se repiten cosas que ya se habían dicho y para poneros un poco en contexto, primero, os habéis dado cuenta de que está hablando Job, lo habéis notado, ¿no? Está Job respondiendo al primer ataque que ha tenido de sus amigos, ¿no? A este primer ciclo. Y fijaos que ya el diálogo con quién lo está haciendo, ¿os habéis dado cuenta de que está hablando a los amigos? No, este último capítulo que hemos leído hoy, el 14, y ya parte del anterior, la semana pasada, yo creo que Job ya se cansó de hablar con los amigos y ya dice, dejadme hablar, callaros, que yo voy a hablar con Dios. Entonces ya es el mismo Job que empieza a lanzar sus preguntas al Señor. Bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo sus amigos, lo hemos visto, ¿verdad? En todo este tiempo que no le estaban siendo de mucha ayuda y todo esto, ¿vale? Bueno, pero él sigue ahí defendiendo su integridad, haciéndose preguntas, poco a poco va reconociendo, ¿no? Que él también puede ser pecador. Y el capítulo de hoy, en realidad en lo que incide, y es lo que yo quiero que hoy meditemos un poquito con ayuda de la Biblia, porque nosotros, como se ha dicho, llevamos ventaja, ¿verdad? Ya conocemos toda la Biblia, ya vino el Señor Jesús, ya se nos hicieron muchas promesas, tenemos ventaja, ¿no? Sobre Job, pues vamos a jugar un poquito con eso. Y el tema de hoy, si os habéis dado cuenta,
poéticamente ha hecho una comparación de la brevedad de la vida en el ser humano, la fugacidad de la vida comparado pues con imágenes como los árboles, como los ríos, como la erosión de las piedras con el agua, porque todos estos discursos los sabios hablaban pues con poesía, porque así se demostraba que era sabio, ¿no? Todo esto es poético. Y ya se nos dijo al principio que era un lenguaje muy difícil de entender, ¿eh? A lo mejor yo ahora saco alguna conclusión de algunas de estas cosas, aunque tengas ayuda de comentarios y eso, pero unos dicen una cosa, otros otra, según qué versión, hay ideas un poco oscuras, ¿eh? O sea que no sentemos categóricamente todas las conclusiones que son lo que nos parecen, ¿no? Más o menos sacamos una conclusión, pero en general vamos a meditar un poquito lo que es la fugacidad de la vida, ¿verdad? Y bueno, vemos que está hablando con el Señor. Fijaos que en este capítulo, en el primer versículo, ya empieza diciendo, según qué versión dice esto, ¿no? Dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Las flores salen y se marchitan, pues igualmente es efímera la sombra que se esfuma de la vida del hombre, ¿no? Y luego en el versículo 9 y 10 hemos leído, dice, en el capítulo 12, perdón, yéndonos para atrás, toma también este concepto de la fugacidad de la vida. Yo lo he querido un poquito rescatar. Y viene a decir que en sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito, la respiración que anima todo ser humano. O sea que la vida del hombre es muy breve y encima está en manos de Dios, tanto la vida como la muerte, ¿no? Esto se entiende, ¿verdad? Estaba declarando Job cosas correctas. Por eso el Señor al final, yo ya me estoy saltando al final, dijo, mi siervo ha hablado de mí lo justo. A ver, había cosas que no entendía, pero estaba diciendo, el Señor es soberano. Eso está bien, ¿no? ¿Verdad? Y además dice, soberano de todas las naciones. ¿Qué eco, resonancias encontramos en la Biblia sobre la muerte y la brevedad de la vida? Bueno, ya con esto podríamos hacer una enciclopedia, ¿no? Bueno, yo he hecho un repasillo muy breve, no os asustéis, en poquitos libros. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés, que es un libro también de sabiduría y habla poéticamente. Eclesiastés quiere decir predicador. Pues el libro de Eclesiastés es un predicador que vio la vanidad de la vida y aunque parece posterior a la época, hay que tener cuidado, que los libros no están escritos todos de la Biblia en la misma época. En la época de Eclesiastés ya seguramente ya conocían la ley de Dios, claro, la época de Salomón, los mandamientos, pero aún así es como nosotros, cada día nos planteamos, madre mía, si la vida pasa volando, ¿verdad? Pues dicho con palabras bonitas, decía el predicador en el versículo 4 del capítulo 1, generación va, generación viene, pero la tierra siempre permanece. En el capítulo 2 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, nadie se acordará ni de uno ni de otro. Pues en los días venideros todo será olvidado. Lo mismo le pasa al sabio que al necio. Y entonces, conclusión que hizo el Eclesiastés, el predicador, por tanto aborrecí la vida, porque vi la obra debajo del sol que me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la vida es fugaz. Es un poco lo que estaba diciendo aquí también Job, en este capítulo que hemos leído hoy. Ha empezado diciendo que la vida es muy fugaz. En Eclesiastés dice que todo va al mismo lugar. En el capítulo 3, todo fue hecho del polvo y al polvo volverá. Bueno, esto se refiere al Génesis, ¿verdad? ¿No? ¿Quién sabe? Fijaos, ya el Eclesiastés se planteaba, ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto y el espíritu del animal va hacia lo hondo de la tierra? Aunque los que amamos los animales decimos, ay, en el cielo hay un lugar para los animales. Bueno, la creación de Dios seguro que sí, ¿eh? Él pondrá animales y todo será restaurado, la creación anhela. Pero veis, estas preguntas se las planteaban ya antiguamente muchas personas, los más sabios. En el capítulo 9 de Eclesiastés decían, en el Seol, o sea, en la muerte, al lugar donde van los muertos, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Ese era un poco el concepto que tenía Job, que la gente se quedaba muerta, dormida, como esperando, ¿vale? Decían en el Eclesiastés también decía, el hombre va a su morada eterna antes de que vaya el polvo a la tierra y el espíritu vuelva a Dios. Ves que más adelante ya en Eclesiastés ha pasado el tiempo, ya las personas distinguían que el cuerpo se quedaba en la tierra y en cambio el alma se va al cielo. Eso es un concepto que ya es más cercano, ¿verdad? A lo que ya nosotros conocemos. Y bueno, Eclesiastés acaba diciendo algo tan importante, ¿no?
Al final todo discurso es teme a Dios, guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre, esta es la sabiduría. En el temor de Dios está la sabiduría y habla de que habrá un juicio después de morir y tal. Pero claro, esto lo intuía Job, pero no lo sabía 100% todavía. En Proverbios he estado repasando y hay poquitas referencias a la fugacidad de la vida, porque Proverbios es un libro muy práctico que habla de, venga, vamos a vivir el día hoy, el día a día y bien, ¿no? Y yo encontré un versículo en el capítulo 27 que dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día dará de sí, ni siquiera sabes cuánto dura este día, cómo vas a pensar mañana, mañana. Bueno, es un poco lo que encontraba más parecido. Pero acordándonos de la fugacidad de la vida, una vez mi padre dio un sermón que me gustó mucho, es una escena que nos gusta leerla. ¿Os acordáis cuando José está en Egipto, ya es un príncipe, y iba a dar alimento a todas las naciones y entonces trajo a su padre y a sus hermanos adentro de Egipto, la historia del príncipe de Egipto, ¿eh? Y entonces lo presenta a Faraón y le dice a Faraón que en ese momento era su amigo de José. Te voy a presentar mi padre. Y fijaos, cuando le pregunta la edad, le dice Faraón a Jacob, el padre de José, ¿cuántos años tienes? Esto en el capítulo 47 de Génesis. Y mira lo que contesta él. Dice, los años de mi peregrinación, él iba de peregrinación por el desierto, son 130. Y dice, pocos y malos. Ahora, 130 años y le parecieron pocos y malos. Y tuvo buenas experiencias. Jacob tuvo la experiencia de la escalera, de ver a Dios en Betel. Tuvo experiencias bonitas. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esta vida pesa más lo malo, ¿verdad? Y él pensaba que su hijo José se lo había comido un león o una fiera. Y había sufrido tanto y los hijos suyos eran todos tan conflictivos que su vida él la resumía en 130 años, que eran pocos y malos, ¿no? Me ha hecho gracia, ¿no? Esto de los días de mi peregrinación son incluso menos que los de la peregrinación de mis padres. O sea, él pensaba, mis padres aún vivieron más años. Pero me gusta, ¿no? Que entró bendiciendo a Faraón y salió y bendijo a Faraón. Ya esto es una predicación, pero me llama la atención, ¿no? Que qué poco nos sabe la vida, ¿no? Nadie quiere morirse. En general, pocas personas. Sí, cuando ya estás muy malo, ya estás muy viejo, has vivido cosas muy malas, pero en general nadie se quiere morir, aunque viva 130 años. Bueno, voy a ir deprisa, porque en los salmos ya se habla más de esto, ¿eh? ¿Sabéis? Si cogéis los salmos, habla, por ejemplo, el 103 que dice, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Es un poco esta misma poesía que hemos leído ahora en Job, ¿verdad? Hace esa comparación con las flores. Y bueno, es que hay muchos salmos que lo dicen. No escondas de mí tu rostro, decía el salmista. El Salmo 102, por ejemplo, dice, mis días se desvanecen como el humo. Es un poco este concepto, ¿eh? Lo encontramos también en Job. Las cenizas son todo mi alimento. El salmista también hubo momentos que se sintió como estaba Job. Acordaos que los que estaban muy enfermos como leprosos los ponían allí donde la ceniza, donde la basura, ¿no? Y son salmos un poco que se repiten. ¿Veis que se repiten los sufrimientos entre un hermano, otro, en una generación, en otra, los males? Y luego ya sacaremos esta conclusión, ¿no? De que al fin y al cabo todos vamos pasando más o menos por los mismos dolores y así nos podemos consolar unos a otros. No me lleves, Dios mío, en la mitad de mi vida, le decía en el Salmo 102. Tú permaneces por todas las generaciones, pero aquí el salmista tenía esperanzas, como ya poco a poco veremos que Job también va teniendo esperanzas de resurrección, de una nueva vida. Tus hijos al final se establecerán en la tierra, tus descendientes habitarán en tu presencia. Bueno, la vida es fugaz. Nosotros porque gracias al Señor Jesús, aunque la vida es fugaz, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que, aunque sea fugaz la vida, puede ser una vida abundante si es rica, ¿verdad? Si hay felicidad, si hay amor, aunque haya tristeza. Ha mandado una carta a Laura Sandlon diciéndonos que al final no puede volver a África, a la misión donde estaba. A ella le parece poco tiempo el que estaba allí, porque entre que empezó a ir 1 año, 2, aprender el idioma, este año de la pandemia ha estado trabajando desde, como nosotros ahora, muy intensamente, con varios grupos. Y dice, ay, qué pocos años he servido al Señor, ya no puedo seguir allí porque la situación en África está tan mal
que en 5 años no se van a arreglar, no van a poder abrir iglesias porque es que ni se quieren vacunar, está fatal. Y ella piensa, ay, qué poquito tiempo está. Yo le he dicho, para consolar un poquito, porque está triste, está llorando de tener que dejar ese destino, ¿no? Digo, Laura, pocos pero intensos. Entonces a veces la vida, no la miras tanto por su largura, mídela por la intensidad con que la vives, ¿no? El concepto de la fugacidad de la vida va muy relacionado con el concepto de la muerte. Y en la época de Job, es lo que estamos ya diciendo, ¿no? Que se pensaban que el hombre se quedaba enterrado en la tierra esperando ahí en el Hades, en el Seol, ¿no? Y fijaos que en este capítulo dice, se compara a un árbol, que tú cortas un árbol y parece que se ha muerto, pero si lo riegas vuelve a brotar ramas. Dice, pues el hombre no. Dice, el hombre en cambio muere, pierde su fuerza, exhala su último suspiro y deja de existir. Ese era el concepto que tenían, ¿no? Aquí en este capítulo lo ha dicho. En el versículo 12 vuelve a decir, comparándose con los ríos que van al mar a morir. Así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelven a levantar hasta que, bueno, aquí la traducción es un poco dudosa. Parece ser que quiere decir esto, ¿no? Hasta que aparezca un cielo en el que los hombres se levantarán y despertarán del sueño. Aquí parecen los teólogos que dicen que hay una referencia a la resurrección, pero no se tiene muy claro. Yo me acuerdo cuando estudiábamos en el instituto, cuando empezaba el Mester de juglaría, que habla de eso. Ahora no me sale el nombre de este poeta, lo mencionaron en un concurso de la tele, que hablaba de eso, ¿no? De la fugacidad de la vida, ¿no? Cómo se pasa la vida. Tengo esa musiquilla ahí metida, ¿no? Lamentando. Los poetas han lamentado siempre, lo que rápido que se pasa la vida, ¿no? Incluso, fijaos lo que llega a decir Job aquí, en el versículo 13, como que Dios se olvida de los muertos. Está diciendo, mira, yo estoy sufriendo tanto que ojalá me entierres y te olvides de mí un poco para dejar de sufrir. Pero en realidad no es así, ¿verdad? Cuando Jesús murió, ¿qué le dijo al ladrón de la cruz que se arrepintió? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que cuando morimos no estamos 3 días ni 4 vagando por aquí como los zombies, como algunos nos quieren hacer creer. El Señor Jesús nos enseñó que nos íbamos al paraíso con Él, ¿no? Pero Job tenía mucho pesimismo. Job estaba muy desanimado. Y bueno, nosotros tenemos esta esperanza, nosotros tenemos esta ventaja, ¿no? Jesús dijo, dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros sí que me veréis, porque yo, como yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos las promesas del Señor que consuelan. Nos vamos aproximando a cuál era el concepto entonces que tenía Job de la resurrección. ¿Veis? En estos versículos algunos dicen que, bueno, no sé, poco. Bueno, si no tenía mucha idea, por lo menos tenía ganas. Yo creo que tenía ganas, ¿verdad que sí? Si es que en realidad el anhelo de juventud es lo que hace que la gente venda pomadas, cremas, antiarrugas, la gente se opere, la eterna juventud. No es un anhelo de todas, es algo universal. En realidad nadie se quiere morir, es que ni siquiera los animales. Si fijáis, los animales cuando se muere su parejita se la quedan así mirando, no lo esperan, lo tienen que asimilar, tienen que hacer su duelo igualmente. Y cuanto más las personas, ¿no? ¿Quién entiende que la muerte es normal? Sí, cuando estudiamos enfermería decimos, bueno, la muerte es una parte natural de la vida, hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Bueno, pues si lo aceptásemos, no lloraríamos, no haríamos duelo, ¿verdad? Es algo extraño a nosotros, no fuimos creados para morir. Todos sabemos que en el Génesis, por pecar, ahí entró la muerte, porque es la consecuencia del pecado. Pero Job se quedaba con este concepto todavía, que, bueno, él en el versículo 15 al 17 que hemos leído tiene un poquito de esperanza. Dice, tú me llamarás y yo responderé. Tú desearás ver la obra de tus manos. Una vez que yo me haya enterrado, luego cuando tú me quieras llamar, pues ya me llamarás, ¿no? Y ya no tendrás en cuenta mi pecado, porque como le estaban diciendo que era tan pecador, él piensa, bueno, a ver si después de muerto ya esos pecados ya te olvidarás de ellos y ya los perdonarás todo. En los versículos del 18 al 21, que son estos últimos que hemos leído, dice, habla un poco de ese desgaste de la vida. Dice, así tú pones fin a la esperanza del hombre, desaparece, lo despides. Y luego habla de que a sus hijos que siguen vivos les puede ir bien, les puede ir mal, pero él va a estar ahí en la fosa y no va a padecer ni va a sentir, ni se puede alegrar de las alegrías de sus hijos, ni se puede entristecer de las penas de sus hijos. Bueno,
En realidad, cuando morimos vamos al cielo y no se sabe muy bien si desde el cielo estamos viendo lo que pasa en la tierra. El tiempo allí tampoco va igual que aquí, o sea que tampoco es una cosa que podemos comparar mucho ni saber, ¿no? ¿Cómo acaba entonces? Aquí se acaba este capítulo, ¿veis? Se acaba este capítulo que forma parte de los dos anteriores, o sea que la última discusión y contestación que hizo Job ha abarcado 3 capítulos, un discurso largo. ¿Y cómo acaba? Decepcionado, ¿verdad? ¿Consiguieron los amigos de Job consolarlo? Mira cómo dice, que no, que los muertos, que el muerto se tiene que consolar a sí mismo, viene a decir en palabras breves. Solo tiene su propio consuelo uno debajo de la tierra. Pues vaya un consuelo, ¿no? Entonces, ¿qué aplicación sacamos aquí? Bueno, nosotros, es lo que hemos dicho, que nosotros ya sabemos lo que es la muerte, porque ya sabemos de dónde viene el mal, porque hemos leído el Génesis. Los patriarcas como José, como Jacob, todos estos ya iban hablando con Dios, ya iban teniendo una esperanza. Moisés habló con Dios cara a cara, le vio y Dios le dijo muchas cosas. Fijaos en Deuteronomio lo que le dijo. Ved ahora que yo soy yo, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Este versículo va muy bien para hoy, ¿verdad? Porque no es que Dios hiera, porque el mal, ¿quién lo trajo? El diablo, ¿verdad que fue el diablo que le tuvo que pedir permiso a Dios ahí en el trono para herir a Job? Pero al fin y al cabo el que da permiso es el Señor. Y este versículo que le dio a Moisés ya trae un poquito de consuelo, porque quiere decir que las enfermedades, Dios está ahí controlando, que lo que va a pasar es porque Él lo permita, pero como dice, yo sano, el Señor, ya sabemos el final de la historia de Job, que le sanó y lo restauró. Pero ya se lo dijo también a Moisés, ¿no? No hay quien pueda librarse de mis manos. Bueno, los profetas ya fueron recibiendo más información del Señor, y ya sabían más que el mensaje de Dios hablaba de que, oye, arrepentíos de los pecados, que si nos van a venir cosas muy malas, pero también siempre, ¿os acordáis que cuando hablábamos de los profetas siempre había un mensaje de esperanza? Y el pueblo judío fue alimentando un poquito cada vez más, que tenía que venir un Mesías, que tenía que venir un Salvador. Ya David, por ejemplo, David hace unas afirmaciones, si el Señor le prometió que su trono sería eterno, claro, porque de David vino Jesús, el Rey eterno. ¿Qué nos dijo Jesús de la vida eterna? Bueno, pues lo dijo todo, ¿no? Dijo muchas cosas, ¿no? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Es lo que le dijo luego, ¿verdad? En la cruz al ladrón. Porque yo quiero, oraba el Señor al Padre, que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya sabemos que los que amamos al Señor estaremos con Él y veremos su gloria. Eso es lo que nos dijo Jesús, aparte de muchas citas, pero bueno, no voy aquí a hacer todas, ¿no? Hay en la epístola de Corintios hay muchas referencias a la resurrección, porque una de las cosas que les preocupaba a los creyentes en Corinto es que, oye, ¿qué va a pasar? La resurrección, ¿y si va a venir el Señor? ¿Y si no se han bautizado? Los que tenían un poco un cacao mental porque eran recién convertidos. Entonces Pablo les escribió muchas cosas que valen para consolarnos y para entender sobre la resurrección. Y les dijo Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Jesús no resucitó, porque había algunos que decían, no hay resurrección de muertos, porque va a venir el Señor Jesús. Bueno, tenían un poco de cacao. Y dice Pablo, ¿qué dices? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. No puede ser eso. Dice, entonces, los que murieron con Cristo han perecido. Y si solamente en esta vida esperamos en Cristo, hombre, no está mal vivir la vida con la alegría y la plenitud de Dios, pero tiene que haber un más allá. Dice, somos los más dignos de lástima. No. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dice, así como hemos traído la imagen terrenal, nosotros traeremos luego la imagen celestial. Seremos creados con una imagen celestial. Todo esto no lo sabía Job. Pero bueno, ahí estaba él, confiando en el Señor. Dice Pablo, cuando esto corruptible, que es nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, seremos revestidos, ¿no? Seremos resucitados. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Y entonces será cumplida aquella palabra que decía, era una profecía antigua, sorbida es la muerte en victoria. Es una palabra que mi abuelo en su entierro quiso que se leyera. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley.
gracias a Dios que por Jesucristo somos más que victoriosos, ¿no? En todo esto. Conclusión. Conclusión entonces a toda esta ronda de estos primeros discursos que serán los mismos luego y que volverán a ser los mismos luego una tercera vez. Que los juicios de los amigos de Job fueron erróneos, lo acusaban de pecado y lo que único que produjeron fue más dolor, más desconsuelo, más culpabilidad errónea, más soledad. ¿Veis que él al final dice que se ve solo? Más incomprensión, más depresión, quería la muerte, madre mía. Bueno, segundo, ¿qué consiguieron? Bueno, que un poco lo que nos decía la semana pasada Víctor, ¿no? La teoría, la religión vana, el tener los conceptos de Dios, pero no tener una fe práctica, solamente tener una teoría. Y eso, el no aplicar nuestros conocimientos de Dios a la vida de hoy, de mañana, de tu trabajo, de tu fe, de cuando te mueras, no te vale para nada. Entonces, por eso, cuando al final de este discurso, ya llegaremos cuando acaba Job, tuvo que decir el Señor: ¿quién es este falto de entendimiento que oscurece la sabiduría y el consejo? Y Job dijo: es verdad, dice, hasta yo estaba hablando de cosas que no entendía, pero al final Job pasó por un proceso que dice: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el conocimiento que tenemos que tener de la Biblia, ¿verdad? Entre todos nos tenemos que enseñar, nuestros pastores, nuestros profesores, la Biblia, leyendo, ahora conversando, que nuestro conocimiento sea práctico, que veamos al Señor de verdad en nuestras vidas, en momentos en que le necesitamos, de enfermedad, de dificultad, de dolor, porque si no, no va a valer de nada tener un Dios. Y la vida más allá de la muerte es una cosa que poco a poco, esta esperanza la fue teniendo Job, pero desde luego, después que habló con Dios, yo creo que tuvo una vida un poco más esperanzada, ¿no? Y, sobre todo, él tuvo una vida de un Dios, una esperanza y una convicción de que Dios iba a ser restaurador también. Restaurador de su enfermedad, de su economía, de su familia, y que si Dios permitió ese sufrimiento, no podemos sacar una conclusión superficial ni tener un conocimiento superficial. Necesitamos conocer al Señor y a veces, lo queramos o no, a veces son las pruebas y es el dolor la que nos enseña más, es la que nos hace estar más cerca de Dios. Por eso, como hemos dicho todos estos días, cuando estemos nosotros sufriendo, o más que nada, cuando esté el de al lado sufriendo, lo primero que tienes que hacer, calla. En el primer momento calla y acompaña. Y si puedes ayudar, de forma práctica. Oye, ¿estás tan mal que no puedes ir a comprar? Ya voy yo por ti. ¿Estás tan mal que no puedes poner una lavadora? Ya yo lo hago por ti. Te hago la comida. Cosas prácticas. Eso le va a llegar más a una persona que sufre que no un discurso, un bibliazo, con un versículo que no viene a cuento. Y luego, pues eso, empatizar un poco. Si has pasado por ahí, pues le entenderás. Y si no has pasado, pues ponte un poquito en su piel, porque, como dicen Corintios, bendito sea el Señor, que nos hace pasar por tribulaciones, porque nuestras tribulaciones es para que nosotros podamos también luego consolar a los que están en otras tribulaciones. Y por medio de esta consolación que nos la da Cristo, así nosotros somos consolados unos con otros, ¿veis? Es lo que dice: si somos atribulados es para que vosotros seáis consolados. Y al final, esto parece un trabalenguas, pero lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Que cuando tú has pasado por una cosa que el otro ha pasado, sí que le puedes consolar. Por eso a veces piensas: ¿por qué me hace el Señor pasar por esto? Pues para que un día tú entiendas a otro y así se cumplen en todos que sufrimos las mismas consolaciones, ¿no? Que sufrimos las mismas aflicciones para poder consolarnos. Y bueno, hemos llegado al final, después de este trabalengua que se me ha hecho al final, pero se entiende, ¿no? Yo hoy, ¿veis las preguntas? Hay algunas alumnas que son muy, ¿cómo se dice?, muy formalitas, como Merche o los que son más trabajadores. Yo hoy he mandado deberes, pero en realidad yo creo que estas preguntas yo tenía que haber puesto contestarlas sin mirar la Biblia, porque estamos diciendo que si queremos consolar a alguien tiene que ser con hechos, con palabras y con versículos que se nos vengan en ese momento. A lo mejor pasa un accidente y tú estás en la calle y no tienes la Biblia a mano. ¿Te sabes algún versículo para consolar a una persona? Pues hoy va por ahí un poco las preguntas, ¿no? Que si sabemos algún versículo para en según qué situaciones. Entonces yo quisiera hoy que jugáramos un poco con eso.
a ser posible de memoria. Si habéis la Biblia, bueno, pues nos vamos a enriquecer. Pero entonces pasamos a las preguntas, si os parece. Muy bien. Bueno, como ha dicho Silvia, no son preguntas, evidentemente. Yo es que, escuchando bueno, lo que estaba diciendo, lo que hemos leído hoy, ¿no? Sobre la situación de Job, y leíamos los cortos de día, ¿no? Que es breve la estancia en la tierra, ¿no? Pero yo entiendo de que cuando uno tiene un mal, la verdad es que quiere que realmente sea breve el tiempo y quiere pasarlo lo antes posible. Entonces es la manera de decir, jolín, pues si yo estaba tan bien y pensaba que esto duraría toda la vida, cuando uno está bien, aparte de que desea, se piensa que siempre va a estar bien, ¿no? Y cuando está mal, pues todo lo contrario, dice esto como dure mucho yo no aguanto, ¿no? En cambio, aquí vemos la perseverancia de Job, ¿no? Entonces, lo que Silvia nos plantea es el hecho de cómo ser prácticos en la vida, ¿no? Porque visto lo que ha sufrido Job con sus amigos, de que te vienen aquí y sí, es bueno que te hablen y si te hablan de Dios y te dan un versículo que te anime, está bien. Pero yo creo que primeramente tenemos que dar ese consuelo, ¿no? Es como cuando alguien tiene sed y antes de darle agua le dicen, mira, el Señor quiere que... Dice, mira, muy bien, pero primero dame el agua y luego me dicen otras cosas. Entonces tenemos que ser prácticos, ¿no? Como bien decía Silvia, ¿no? Entonces aquí lo que nos plantea Silvia es que ¿qué versículo tenemos o se nos viene a la mente cuando tenemos que ayudar o consolar a alguien que está pasando por dificultades? Y yo creo que todos hemos conocido y conocemos y nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que hemos tenido dificultades y momentos muy duros, ¿no? Entonces aquí Silvia nos plantea una serie de situaciones de cómo podemos ayudar a esta gente, cómo animarlas, cómo exhortarlas para que... Si no, las tengo yo aquí también. Está en el Zoom, ¿no? Y entonces dice, cita un versículo con que animarías a un creyente con enfermedades crónicas prolongadas. Yo creo que, bueno, las enfermedades crónicas prolongadas ya sabemos que es... Las enfermedades normalmente crónicas, ¿en dónde desembocan las enfermedades crónicas? En depresiones, en cosas mentales, porque no estamos preparados para sufrir enfermedades crónicas. Y la gente que soporta enfermedades crónicas o dolores crónicas realmente lo saben, que es muy difícil, ¿no? Y tienen que tratarse con medicamentos que realmente afectan más a la mente, ¿no? Entonces, aún diciendo Silvia de memoria, me gustaría que entre todos, yo creo que aquí ya no son tanto preguntas como que tuviéramos versículos que realmente nos pudieran ayudar a los demás, si en un momento dado tuviéramos que hacer uso de ello. ¿Qué versículos de la Biblia usaríais para animar a estos creyentes, a estas personas que realmente están sufriendo un dolor, una enfermedad crónica o larga en el tiempo? En mi caso, Javi, en mi caso, mi experiencia con mi padre, lo que hicimos o lo que hice fue ponerle un versículo muy conocido y muy famoso de Romanos, con unos versículos que empieza, yo no me lo sé de memoria, pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, no lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un poco largo, pero lo que hice yo con mi padre, y la verdad es que fue bastante útil, es aquello como se decía de escribir, ¿no? Casi literalmente, ¿no? Escribir los versículos en los dinteles de las puertas, no de esa forma, pero en el cabecero de la cama, en un DIN A3, imprimí ese versículo y se lo puse justo al lado, ¿no? Entonces, los enfermos crónicos, como en el caso de mi padre, que era un cáncer terminal, les cuesta mucho conciliar el sueño. Entonces yo a veces iba al lavabo y veía como no podía dormir, entonces se ponía sentado delante del versículo y se lo leía. Entonces era una forma de recordarle que Cristo ya había vencido, que pasara lo que pasara, él sabía dónde iba y con quién iba. Entonces, bueno, fue una forma de animarlo e intentar ayudarlo de alguna forma. Así que bueno, fue ese versículo que nos pusimos como lema, ¿no? Al lado del cabecero de la cama lo colgamos y fue así. Muy bien, yo creo que es una experiencia, evidentemente,
Impresionante, ¿no? Y bueno, los versículos que ha leído es que resumen muy bien exactamente lo que es el esperar en el Señor, ¿no? Que por muchas cosas que te puedan pasar, Él dirige tu vida y tienes que esperar en Él y Él te dará las fuerzas para soportar, ¿no? A mí me gusta. Yo creo que el versículo que tenemos todos, ¿no? Ese versículo del Señor de Isaías 40:31, ¿no? Que es un típico, ¿no? El Señor te dará fuerza y levantarás alas como las águilas, ¿no? Que por muy apocado que estemos, por mucha dificultad que tenemos, a mí ese versículo es muy común en muchas personas, en algún creyente lo he oído, ¿no? Que son de aquellos versículos que te vienen a la mente en el momento de una dificultad, ahí te vienen, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos alguno más que quiera dar alguna experiencia también, como ha dicho Mar, que le haya ayudado, ¿no? A mí me ha recordado que Pablo también tenía una enfermedad, se ve que crónica, ¿no? Porque él mismo dice que tenía como un aguijón, ¿no? En su carne. Entonces, a mí me viene este versículo de bástate mi gracia, ¿no? Porque el poder se perfecciona en la debilidad. A Pablo no lo sanó. Sí. Entonces él dice, bástate mi gracia. Exactamente. A veces pensamos, evidentemente no, el Señor sabe las cosas y a veces no nos da la sanación al momento, ni a lo mejor no nos da la sanación nunca. Simplemente nos hace pasar por ese tema, pero el hecho de confiar y que saber que Él está ahí, el que te va a dar el mejor camino para llevarlo, es lo que te va a ayudar, ¿no? Y yo creo que lo importante de estas cosas cuando damos consejos o algún versículo es el hecho de cuando expresamos sinceridad, cuando nos lo creemos nosotros mismos, ¿no? El hecho de cuando hablas con alguien y lo que está diciendo te lo crees tú, ¿no? Que no es el típico charlatán, ¿no? Que se saca la retahíla y te dice las cosas y dice, no te lo crees ni tú lo que estás diciendo. Entonces, si no te lo crees tú, ¿cómo me lo voy a creer yo, ¿no? Entonces, es el hecho ese cuando vamos a las personas, en qué actitud vamos, ¿no? Y siempre tenemos que tener al Señor presente de que sea Él el que habla a través de nosotros. Entonces, diremos las cosas que realmente queremos decir y el Señor nos dará las palabras. Pero es importante de la manera. Y sabiendo que el Señor hará lo que Él crea que será lo más conveniente, evidentemente. Bueno, luego tenemos también, bueno, aquí ya veis que hay varios tipos de situaciones. Está para enfermedades crónicas, luego tienes cuando tiene un creyente que sufre un duelo. ¿Qué pensáis? A ver, decir algunas cosas más. Bueno, ahí tenéis las cosas en cualquier situación. Yo creo que son situaciones que te puedes encontrar en un momento dado, que son dificultades. Yo me imagino que Job, que estaba sufriendo todo esto, el hombre, que tenía mucho dinero, se quedó arruinado, tenía mucha familia, la perdió toda. Dice, oye, a mí me valen los cuatro puntos que ha puesto la silla, me valen a mí. Sí, porque es que estaba en esa situación, ¿no? Entonces yo creo que es difícil que todo el mundo pase por lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Pero es bueno que tengamos simplemente, yo creo que lo importante es eso, que tengamos al Señor y la palabra de Dios siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que me gustaría oír más experiencias, ¿no? Que todos podamos oír más experiencias de este tipo, que todos nos podamos alimentar y aprender. Venga. Cuando yo era jovencita, me acuerdo con señor Bernardo, es que me recordaba mucho Silvia y entonces me ha venido a la mente, pues eso, tuve una enfermedad y recuerdo que el señor Bernardo y su esposa, Paquita, venían a verme y hacíamos estudios bíblicos aquí en casa. Y recuerdo perfectamente que siempre le decía lo mismo, no era una enfermedad crónica, pero no sabían bien qué era y yo recuerdo que siempre decía, pues, Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues eso, Filipenses. Muy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en cuanto al del duelo, pues la verdad es que lo tengo claro, el Salmo 23. Sí, la verdad es que es un salmo. Sí, Manuel. A mí personalmente me es de mucha bendición ese capítulo de Job 14, porque es uno de esos capítulos que para una persona que en el Antiguo Testamento entendían, aunque con sus complejidades y sus faltas de respuestas, pero ellos entendían que el ser humano tenía un ciclo de la vida, ¿no? Entonces, romper ese ciclo de la vida era una catástrofe, era una confusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, Job había recorrido parte del ciclo de su vida y cuando quizás está hacia una madurez, pues se trunca su vida y entonces surge toda esta confusión. Pero el capítulo 14 lo que muestra es eso, ¿no? Lo que ha dicho Silvia, que
es esa pregunta, eso que surge en el corazón. Diría Eclesiastés que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y entonces Job dice, pues si los árboles los cortas y retoñan, el hombre un día habrá un cielo y despertará, ¿no? Entonces, aún en los Salmos y en otros libros, aunque no tenían la claridad de la resurrección, pero bueno, o sea, su incomprensión cuando no podían cumplir el ciclo de la vida, pues les hacía mirar a una eternidad. Pero bueno, todo esto es para decir que en el Nuevo Testamento la vida del Señor rompe totalmente con eso, porque un hombre en la flor de su vida, en los 33 años, muere para la salvación. Entonces es cuando entiendo yo como Pablo dice, nosotros vivimos cada día entregados a muerte para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Yo el versículo que a mí me hace pensar cuando veo dificultad profunda, pienso en eso, de que nosotros ahora en un sentido no pensamos en todo un ciclo de la vida necesariamente, sino que eso se puede romper, o ya sea por persecución, o ya sea por enfermedad, por accidente o por cualquier cosa, pero tenemos la certeza de que sí, el Señor Jesús ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, como dice Pablo. Pero bueno, lo que quería leer es este versículo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Muy bien, Manuel. Me llama la atención eso. Y es que muchas personas se piensan que es como la idea que tenemos, bueno, yo creo que es una cosa natural, innata de la persona y del hombre, el hecho de que uno nace y por lo menos va a vivir 70, 80 años, lo tienes claro. Y si no vives eso es que es un error muy grande. Y no, cada día hay que dar gracias a Dios porque podemos morirnos cada día, en momentos, no tenemos nadie. Yo esto lo hablo a veces en trabajo con algunos compañeros cuando, pues mira tal, digo, pero tú has firmado con alguien algo que tú vas a vivir seguro ese tiempo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, lo que decíamos, que el Señor te puede llamar en cualquier momento y decir, oye, ya se acaban tus días y tienes que estar preparado. Entonces, yo por eso, cuando leíamos el capítulo 14, por un lado veo la desesperación que tiene que tener, porque nosotros lo sabemos que vamos a resucitar, pero él que pensaba, dice, oye, pero y luego esto si se muere y que habrá algo más, es una desesperación muy grande. Yo el otro día estaba hablando en el trabajo con unos amigos y a mí me decían, joder, Javi, dice, yo no puedo creer lo que tú crees porque eso no se lo creen. Dice, pero lo que sí que me gustaría creer lo que crees tú, que tú a los seres queridos que han querido el Señor los verás luego. Digo, sí, yo tengo esa fe. Dice, pues es que eso es muy grande, pero eso ¿cómo lo puedo hacer que eso? Pues tienes que creer y simplemente cree en el Señor y Él te mostrará que tú verás a tus familiares y estarás con ellos si han creído en el Señor y se salvarán contigo. Y esa esperanza la tiene el que cree, ¿no? Y aquí sabemos que no todo se acaba aquí, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que mostrar a la gente, darle esa visión, ¿no? De que la vida, sea muchos años o pocos años que llevamos en la tierra, pero tenemos un futuro después de la muerte, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mostrar a los demás, pasando dificultades, que sepan que es pasajera y es corta la vida, pero es mucho más grande lo que nos espera después, ¿no? Muy bien, ¿alguien que quiera decir algo más? Si no, vamos a pasar ya a hablar un poco, porque si no se nos va. Yo quería decir un texto que vale, creo que para los dos o para todos. O sea, creo que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es un Dios sincero y directo y que no se anda con rodeos. Y siempre me viene a la mente cuando el Señor dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, ¿no? O sea, confiad que yo he vencido, dijo el Señor. Entonces, un poco lo decías tú recién. Estoy parafraseando lo que decías tú mismo, Javi. El Señor ha sido completamente directo con nosotros y la aflicción es parte de nuestra existencia, ya sea por duelo, ya sea por enfermedades, por crisis, como se ha mencionado aquí en las distintas cosas que nos ha puesto Silvia, ¿no? Y el Señor lo ha anticipado, por lo tanto nosotros simplemente tenemos que confiar que Él controla todo, tiene la soberanía para hacer lo que es mejor y simplemente nosotros tenemos que descansar en sus brazos y esperar en Él. Exactamente, muy bien. Y cuando Dios nos sana y nos restaura,
Era la última pregunta. ¿Nos acordamos como aquel leproso de volvernos al Señor y darle gracias? Porque parece que cuando estamos, ay Señor, sáname, sáname, y luego enseguida ya se nos olvida y ya el Señor va a sanar, va a restaurar. Le hemos dado gracias. Un poco para también reflexionar en eso, ¿no? Que también es importante, ¿no? Sobre todo yo le comentaba a él, cuando escuchas los problemas de otras personas, mira qué problema más gordo tengo, le consuelas y luego vuelves a casa y piensas, ¿cuántas gracias tengo que dar a Dios? Porque no tienes tantos problemas como ese. A lo mejor ya me vendrán otros otro día, pero estamos dándole gracias a Dios también porque ahora no estamos pasando algo malo o Dios nos ha sanado. O sea, era la última pregunta. Muy bien, pues vamos a dar, entonces no voy a hacer ningún apartado ni nada. Yo creo que tenemos un tiempo, vamos a los que queramos, evidentemente, y si veo que ya hay mucho silencio, pues ya haré una oración y terminaremos. Pero vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por lo que tenemos, porque yo creo que estamos muy bien y a veces estamos mal acostumbrados de estar también. Pero vamos a hablar también por esas personas que sufren, por las personas que sufren. Y sobre todo vamos a dar gracias a Dios por lo que Él es y que Él no nos abandona nunca en ninguna situación. Vamos a orar para que nos dé palabras de vida para otros. Vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar. Y yo creo que todos los que podamos dirigirnos a Dios en oración y que todos digamos amén, llegará al Señor y el Señor hará que todo eso se convierta en realidad. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración